¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, que es uno de esos webinars a los que les tenemos muchas ganas, porque estamos seguros que os va a venir fenomenal. Y si estamos seguros es porque sabemos que sois muchas las personas que sentís que estáis listos para que la inteligencia artificial se incorpore a los procesos de vuestra organización y tenéis la mayoría de condiciones para que así sea, pero a la vez os sentís un poquito perdidos o no sabéis por dónde empezar. Así que la sesión de hoy es para poner orden y para guiaros a través de los pasos esenciales que debéis seguir. Y bueno, estos pasos los tienen súper claros mis compañeros Borja Piris y Cristina Iglesias, a los que ya estáis viendo. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien, Bien, hola bien. Laura. Recién comidos. Bueno, pues nada, hay que hacer la digestión. Que sepáis todo el mundo que Borja y Cristina son dos personas del Encatim que destacan por muchas cosas, que os va a encantar escucharles, pero es que además los dos son de verdad personas que piensan en colores y los dos cada vez que pueden echan mano del ingenio y de la creatividad para ayudar a nuestros clientes con las soluciones que necesiten. Así que es un lujo teneros hoy aquí, compañeros. Y vamos a empezar por el primero de esos 7 pasos y ya al final veremos ese tipo, ese consejillo que creemos que vendrá fenomenal a todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, vamos con ese primer paso. La preparación inicial imprescindible antes de embarcarnos en el viaje de la inteligencia artificial es estar en la nube, me decíais. Y a partir de ahí ya podemos empezar a hablar. ¿Es correcto? Sí, cuando hablamos de inteligencia artificial, la conectividad con la nube no solo es el primer paso, sino una premisa básica. Tenemos que tener una estrategia, analizar dónde estamos y asegurarnos de que tenemos una conectividad sólida y segura para trabajar. Pero ya no solo eso, ¿vale? O sea, es decir, eh, siempre cuando nos vienen organizaciones, ¿vale? Para intentar subirse al tren de la IA, ¿no? Que se ha generado, nos tenemos encontrando siempre con lo mismo, ¿vale? Y es que la primera pregunta que me decía Cris, ¿estáis en la nube? O sea, ¿por qué? Porque vamos a necesitar escalabilidad, o para dar ahorro de costes, un acceso global, seguridad, y no vais a tener hierro, ¿vale? Es decir, vais a tener una infraestructura que no la vais a tener on-prem, ¿vale? On-premise en vuestras empresas, en vuestros edificios. Entonces os va a dar esa posibilidad, ¿no? De tener y crecer y que el servicio no lo tengáis contenido y tengáis que estar cambiando continuamente. Y por supuesto, ¿vale? Como cloud, ¿vale? Elegida o como nube elegida, pues por supuesto nosotros abogamos, ¿no? Por Azure, sin duda. Y ahora más que nunca, ¿no? Porque además de todas esas capas que hablábamos, de que nos daba esas posibilidades de infraestructura, ¿no? De guías, pasar, ¿no? De tener servicios, de tener plataforma o infraestructura, han incluido la parte de inteligencia artificial que ya tenían un montón, ¿no? De cosas, de enfoques inteligentes, ¿no? Como servicios cognitivos, como Machine Learning, pero han incluido toda la parte de OpenAI, ¿no? Y la han incluido con un enfoque empresarial, ¿vale? Que es lo más importante, ¿no? Hasta el momento y lo más diferencial. Entonces, claro, o sea, al final viene un poco de los pasos que tenemos que seguir, ¿no? Para continuar en ese descubrimiento y en ese seguimiento a poder llegar, ¿no? A la siguiente nivel, ¿vale? El poder descubrir, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra organización, ¿vale? Y ese nivel de organización, lo que vamos a terminar viendo es cómo se enfoca, ¿vale? El desarrollo y la arquitectura, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a encontrar, ¿vale? O cómo se trabajaba antiguamente, ¿vale? Que realmente teníamos ciertos monolitos, ¿vale? Es decir, nos encontrábamos que teníamos al final un aplicativo muy pesado que tenía muchas características de negocio, ¿vale? Y que nos terminábamos llevando, encontrando que al final, ¿vale? Teníamos esa parte de evolución a un enfoque de microservicios, algo que nos permitía romper, ¿vale? Ese programa legacy que tenemos en trocitos más pequeñitos, ¿vale? Con una responsabilidad de negocio mucho más pequeña, con la posibilidad después de fraccionar esa lógica de negocio y reusarla, de tenerla mucho más particionada. Entonces, ese es el primer punto, el primer encuentro, ¿no? Donde tenemos que poder llevar a cabo, ¿no? Ese pequeño pasito, ¿no? El podernos subir a la nube, ¿no? Y poder tener el aplicativo, la línea de negocio definidas, ¿vale? Con muy clarificado cuáles son nuestros conceptos para poder desarrollar nuestra línea de negocio y cuál es
el software, ¿vale? O los aplicativos que aplican a esa línea. Y tomando ese conocimiento interno, teniendo ese discovery, vamos a aplicar ya pues cualquier análisis, ¿no? De arquitecturas antiguas o actuales o de desarrollo para poderlo modernizar, ¿no? Y llevar a un punto mucho más adelantado, ¿vale? Pues vamos a profundizar, Borja, si te parece, en este punto precisamente de discovery, ¿no? De descubrimiento, como hemos puesto nosotros aquí, porque efectivamente insistías mucho en cómo es de importante esta fase en analizar y averiguar todo el partido que se le puede sacar a la inteligencia artificial en nuestra organización y no sé si también, pues, pudiendo identificar algún caso de uso. Sí, sí, o sea, fijaos, o sea, es lo que os comentaba un poquito antes, ¿vale? En ese sentido, cuando vemos la diapositiva, ¿vale? Que vamos a mostrarnos cómo se hacía antiguamente los productos, ¿vale? Es decir, cómo se planteaban. Al final teníamos una solución enorme, ¿vale? Que contenía todo. Ahora el enfoque es realmente ir a esa parte de microservicios, ese enfoque, ¿no? De una lógica de negocio mucho más contenida, mucho más pequeñita, ¿vale? Mucho más granular, que nos permita romper, ¿vale? En diferentes responsabilidades cada una de vuestras verticales de negocio. Eso unido a la parte de arquitectura, ¿no? A la parte de evolución, de cómo podemos enfocar ahora mismo todos esos avances, ¿vale? Porque al final tenemos un montón de patrones para poder llevar hacia adelante, ¿vale? Cómo definir es romper esos pequeños programas, ¿vale? Para encontrarnos en el punto adecuado para poder evolucionar, ¿vale? Y eso nos ayuda, ¿vale? Toda esa definición de arquitecturas cloud que nos podemos encontrar y todo ese enfoque, ¿no? De rotura de cómo romper los monolitos o cómo hacer las aplicaciones de cero, ¿vale? Nos apoya completamente lo que es el entorno Microsoft de la nube, ¿vale? Donde podemos ver que tenemos distintas capas, desde la capa de negocio y la capa de desarrollo, ¿vale? Pasando por capas intermedias. Desde la parte más baja, donde estaríamos utilizando y explotando algoritmos, ¿vale? Hasta la parte más alta, donde ya tenemos productos como tal, ¿vale? Entonces, de esos dos pasos preliminares, ¿vale? Primero es realmente querer subir o estar subido o empezarnos a subir a la nube, ¿vale? Y el segundo es saber qué es lo que tengo en mi casa, ¿vale? Eso es fundamental. Y una vez tenemos claros estos dos pasos, los hemos completado, llega el momento de ponernos serios, ¿no? Y ponernos a construir, pero hay que construir con orden y con concierto. Imagino que priorizando y asegurándonos de que estamos, pues eso, modernizando las aplicaciones como toca. Y esto tú lo resumías, Borja, cuando hablábamos y preparábamos esta sesión con la palabra fasear. Entonces, Sí, al final, explícate, por favor. a ver, es muy chulo el concepto, ¿vale? Porque al final, cuando estamos hablando de cualquier tipo de diseño, ¿vale? Cualquier tipo de avance, ¿no? De cualquier tipo de enfoque, nos encontramos que ahora mismo estamos viendo un cambio de paradigma, ¿vale? Es decir, estamos evolucionando de lo sintáctico a lo semántico, ¿vale? Es decir, siempre cuando veíamos un lenguaje de programación, ¿vale? Al final terminábamos, era una sintaxis, ¿vale? Que se convertía en lenguaje de máquina, ¿vale? Entonces, al final no dejaba de ser como nuestra escritura, ¿vale? Lo que pasa es que lo terminaba encontrando o entendiendo, ¿vale? Un computador. Ahora mismo estamos ya subiendo a ese punto, ¿no? De llegar a esa parte semántica, ¿no? Es decir, que seamos capaces de que tener una programación tipo semántica, es decir, que le demos habilidades para que los algoritmos de inteligencia artificial sean capaces de decidir qué hacer por la semántica introducida. Es decir, que seamos capaces de decirles, mira, quiero que realices un plan según cómo te lo estoy estructurando. Y esto, ¿vale? Va asociado a una capa que está muy chula, ¿no? De cómo se realiza, ¿vale? Lo que es todo, se llama el concepto de sync thinking, ¿vale? Que es como es un marco muy ligero, ¿vale? De cómo se utilizan 5 pilares básicos para lo que sería la resolución de problemas desde un enfoque humano, porque pensar que actualmente todo, ¿vale? Siempre que estamos trabajando con personas, al final los problemas, intentamos resolver problemas que tienen personas dentro de las organizaciones, ¿vale? Entonces, esto va muy, muy, muy alineado, ¿vale? Con ese design thinking, ¿vale? Que además son 5 puntos lo que tiene, ¿vale? O sea, al final habla de empatizar,
¿vale? Tenemos que quedarnos, ¿no?, en el punto anterior, en comprender cuál es la necesidad de la persona, definir el problema, ¿vale? Tener una parte de ideación vale, ¿esto cómo lo podemos resolver?, ¿vale? Crear un prototipo, ¿no?, y llevarlo a un concepto de prueba. Y justamente, ¿vale?, enlazando un poco toda esa parte de design thinking, nos encontramos con lo que estamos viendo, ¿vale? Que es cómo hemos conseguido, cómo han conseguido, ¿vale?, Microsoft llevar ese design thinking a la parte de inteligencia artificial, ¿vale?, de lenguajes, ¿vale?, como los LLMs, ¿vale? ¿Qué nos encontramos o cómo lo han llevado a cabo? Bueno, pues ellos han desarrollado al final una biblioteca que es open source, ¿vale? Se llama Semantic Kernel, que tiene cosas súper chulas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final ellos tienen un core que le permite comunicar con un montón de sus servicios, con base de datos, con sistemas al final de pues, envío de correos, con su parte de graph, que es toda la parte que conocéis todo del 365, bueno, pues todo el tema de reuniones, con todo el tema de poder planificar al final llamadas. Tiene toda la parte comunicativa de ACS también que puede comunicarse con llamadas, mensajes de texto. Tiene toda una parte, ¿vale?, de igual de conector que lo hace le podemos poner una capa de voz framework y tenemos una multicanalidad, es decir, que llegamos a que tengamos comunicación desde WhatsApp, desde Teams, desde WhatsApp, desde Telegram. Hay un montón de posibilidades, pero lo hacen de una forma muy chula, ¿vale? Porque al final tenemos como una base, ¿vale? Y de esa base tenemos un planificador, ¿vale? Y luego tenemos una serie de plugins, que a lo mejor a algunos ya les resulta el concepto muy cercano, ¿no? Por ChatGPT y sobre todo si tienes la edición de pago, ¿no? Está pagando la suscripción de 20 euros mensuales, se encuentran con que ellos pueden, digamos, extender las capacidades de ChatGPT con esos plugins. Bajemos un poco los conceptos en ese sentido a lo que es, ¿vale? La palabra planificador al final creo que es muy sencilla, ¿vale? Todos pensamos en un plan, ¿no? En algo secuencial, en algo de decir, bueno, tengo que seguir un orden para poder acometer un caso de uso o poder arreglar un problema, ¿vale? Y la parte de plugin es todas las posibles soluciones, ¿vale? O todos los posibles pasos que tengo que aplicar para llegar a esa solución. Llevado eso de esta forma, al final lo que han conseguido es que a través de una frase semántica, ¿vale?, sea capaz la inteligencia artificial de decidir un plan, ¿vale?, con las posibles soluciones que tiene. Y esto es súper chulo, ¿vale? Porque al final lo que nos tiene que extrapolar es, al final tengo que empezar a pensar, ¿vale?, cuando quiere introducir esta forma, ¿vale?, de resolver problemas, no es el pensamiento típico de solución, ¿vale?, de un aplicativo que cubre una necesidad. Podemos llegar a más, ¿vale? Podemos llegar a un aplicativo que cubra múltiples necesidades, ¿vale?, a través de aportarle diferentes soluciones, ¿vale?, muy pequeñitas y sea él quien lo decida por lo que estamos solicitando. Al final, tenemos un caso muy chulo, ¿vale?, de cómo sería la planificación de un envío de un email, ¿vale? En esa planificación, lo que vamos a hacer al final es tener una serie de plugins, lo que hablábamos, una serie de skills, ¿vale? Que luego le cambiaron el nombre a plugin cuando al principio se llamaban skills, donde vamos a hacer cosas, ¿vale? Donde tenemos la capacidad de poder hacer resúmenes, la capacidad de volver a reescribir, de solicitar más información, la posibilidad de, pues eso, de transformar, tener una parte de poder enviar un correo, ¿no? Entonces, aquí se puede aplicar el design thinking igualmente, ¿vale? Y al final se reduce en una cosa muy sencillita y es dependiendo del tipo de entrada del usuario que dice, quiero escribir un correo, pues al final a lo mejor eso será simplemente pues una lluvia de ideas de las posibilidades, ¿vale? Ahí el planificador, dentro de los plugins que tenemos disponibles, lo que va a hacer es coger, verificar y decir, vale, pues necesito el plugin que me aporta ideas, ¿vale?, para poder generarlo. O a lo mejor necesito un resumen de un correo electrónico, o necesito que me lo reescriba con otro tono, o necesito enviar ese correo. Entonces, fijaos ahí el ejemplo que poníamos, ¿vale?, de que al final
hacemos un resumen, ¿vale? Lo traduce a un idioma y lo envía por correo, ¿vale? Pues al final, todo eso, lo que sería en programación lógica toda la vida, lo que habríamos hecho es hacer una llamada a algún tipo de servicio que lo tenemos en la nube o nuestro on-prem, ¿vale? Para que nos hiciera el resumen. Coger y decir, vale, pues ahora que sabemos que este es el resumen, lo voy a traducir igual con otro servicio y por último voy a llamar a un servidor SMTP para poder enviar el correo, ¿vale? Esto, ¿vale? Sería programático porque una persona y sería completamente rígido, ¿vale? La diferencia de este planificador, ¿vale? Y esta forma de pensar de Design Thinking es que tú únicamente le vas a decir que quieres coger el email, hacer un resumen y enviarlo a una persona. Y él, con las habilidades que ya tiene con esos plugins, va a decidir, ¿vale? El planificador solo que tiene que hacer el resumen, ¿vale? Por el contexto, porque tú le estás escribiendo que quieres hacer un resumen. Por lo tanto, él va a decidir que directamente va a usar el plugin de Summarize, ¿vale? Después, como le has dicho que quieres que lo traduzca a un idioma, va a utilizar el siguiente plugin de Translate, ¿vale? Como le estás diciendo que quiere enviar un correo, va a utilizar el siguiente, que es donde recupera, ¿vale? El correo electrónico. Y por último, va a llamar a Skill para poderlo enviar. Pero en todo ese proceso, ¿vale? De solicitud de diferentes plugins, en ningún momento ha habido una aportación de un desarrollador, ¿vale? Una aportación humana. Es simplemente el planificador con la comprensión de la escritura que ha realizado el usuario, de lo que quiere hacer, haciendo ese análisis, es capaz de saber qué tipo de plugin se tienen que utilizar. Y me parece la bomba, ¿vale? Entonces, cuando vamos cumpliendo esos pasos, ¿vale? Y cuando vamos viendo cuáles son las necesidades de la empresa, lo que podemos encontrar es eso, es buscar un poco cuáles serían los casos de uso, ¿vale? Que nos aplican de forma interna, ¿no? Los key win. Ay, pero es que te vas adelantando. Yo quiero preguntarte cosas. Claro, porque ¿Qué quieres preguntarme? pues que me cuentes con detalle, porque estamos avanzando ya en el proceso y es verdad que tenemos la conectividad y tenemos hecho el análisis, lo hemos faseado y efectivamente es el momento aquí de las victorias rápidas, que suena fenomenal, pero vamos a detenernos y a que nos cuentes bien esto, realmente cómo se consigue. A ver, ¿esto de qué va? Mola mucho, ¿verdad? El nombre por la gente de negocio Sí, estas sí. cosas, mola un montón, ¿eh? O sea, vale, al final, daros cuenta que hemos pasado por esa fase, ¿no? Ya tenemos la fase bueno, tenemos la necesidad, tenemos cubierto y lo sabemos dónde estamos, sabemos y hemos analizado lo que tenemos, sabemos cómo tenemos que construir o cómo tenemos que pensar para poder construir soluciones bastante más robustas y con la menor intervención y con muchas posibilidades. Y os vengo a contar un poco el key win, ¿no? Tengo puesto algunos casos de uso, ¿vale? Para que, sobre todo de arquitectura de Microsoft, pero que penséis, ¿no? Que analicéis de esa fase de análisis de la segunda parte, ¿vale? Tenéis que ver cuál es la que os va a dar ese retorno rápido, cuál es la que os va a proporcionar una prueba rápida de concepto y que consigáis esa seguridad, ¿no? Ese decir, bueno, veo el ROI muy claro, o sea, al final mi organización tiene un problema en estos puntos y quiero acotarlo. Tenemos, por ejemplo, este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Que es, como os he visto ya seguramente 1000 veces, ¿vale? Actualmente un problema, ¿vale? Como puede ser la explotación de un servicio de teleoperadores, ¿vale? Dentro de una gran compañía, de una compañía intermedia, ¿vale? Al final lo que podemos hacer, que lo hemos hecho, ¿vale? Es recibir la llamada, grabarla, directamente almacenarla, a partir de ahí traducirla a texto y hacer toda una serie de análisis, desde análisis de sentimientos, ver realmente cómo si ha sido la llamada se podría hacer en un planificador, si ha sido una llamada con un sentimiento óptimo, que el usuario realmente ha estado a gusto, realmente no tomar ningún tipo de acción, si el sentimiento ha sido negativo, pasarlo a un sistema de revisión y elevarlo a los superiores, por ejemplo, para ver por qué se ha producido, se ha producido por este operador o se ha producido realmente por un problema. Comunicarlo con un sistema de ticketing donde esté extrayendo la información y automáticamente le esté brindando al teleoperador posibles respuestas ya efectuadas y no tenga que ir a buscarlas. Es decir, las posibilidades son
múltiples, ¿vale? Por ejemplo, con un contact center, que ni siquiera está pintado ahí, pero que os hagáis la idea de que esos pasos, ¿vale? Pueden ser automáticos porque estás leyendo directamente el transcript y generarlos, ¿vale? De forma automática. Incluso se puede hacer en tiempo real, es decir, es, vamos, un mundo nuevo, ¿vale? Luego, igual, o sea, se abre un nuevo enfoque, ¿vale? Un mundo muy interesante respecto a cómo veíamos o cómo estaban antiguamente los chatbots, ¿vale? Al final, el question and answer, ¿vale? Las posibilidades ahora son inmensas. Me acuerdo que en educación, ¿no? Siempre se llevaba y se estaba trabajando hace ya bastante tiempo, ¿no? En la parte de ese asistente virtual, ese profesor virtual, ese profesor que te ayuda en las materias. Bueno, pues ahora vimos una realidad, ¿vale? Lo que hace prácticamente un año era un sistema bastante complejo de realizar, ¿vale? Y bastante tedioso y que tenías que preguntar de una forma muy cerrada, muy clara con los conceptos que querías obtener. Actualmente ahora es una cosa súper sencilla. Entonces, todo eso, ¿vale? Nos permite el poder avanzar y tener una explotación de la información que antes no existía tan sumamente fina, ¿vale? Y encima, aunque pudiésemos recogerlo, porque ya Microsoft tenía servicios semánticos de explotación de la información que se acercaban mucho a lo que es hoy en día la explotación por embedding, ¿vale? Por lo que estamos viendo ahora un poquito en la pantalla, quiere decir que al final lo que hace por debajo a muy alto nivel para comprenderlo ChatGPT con el modelo de ADA es coger la frase, convertirla en una serie de vectores, ¿vale? A un número matemático y hacer una representación, ¿vale? De tipo grafo, de tipo nube, ¿vale? Para poder almacenarlo y cuando viene una respuesta hace lo mismo y compara, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuáles son los vectores más cercanos por la proximidad, pues devuelve una respuesta. Esto extrapolado es la búsqueda de toda la vida cuando teníamos un concepto que no conocíamos, una palabra que no conocíamos su significado, lo buscábamos en un diccionario. Pues esto es parecido, ¿vale? Al final tenemos ese concepto de vector, ¿vale? Que sería nuestra palabra, y lo que hacemos es buscarlo en un diccionario que sería nuestra base vectorial, en el cual ya tiene esas definiciones y nos va a devolver las mejores aproximaciones, ¿vale? Pues ese punto, esa forma de explotar la información, ya Microsoft la tenía muy cercana de una forma semántica, pero ahora, bueno, pues se ha combinado, incluso se puede combinar y mejorar, ¿vale? Y es increíble porque todo lo que es a nivel de explotación de documentos de preguntas, generación de documentos a partir de otros, contestación de documentos a raíz de un documento inicial. No quiero hablar tampoco de casos muy exactos, ¿vale? Porque al final tampoco quiero romper casos de uso de organizaciones que hemos hecho, pero pensar en cosas como, a ver, algo que no hemos hecho y que se podría hacer. Imaginaos, por ejemplo, ¿vale? El llevar presentar diferentes ofertas en el BOE, ¿vale? A concursos que salgan, ¿vale? Pues si son tipos, ¿vale? Documentos tipo, y ya tienes encima un bagaje y un histórico de documentos presentados a diferentes ofertas, te podías plantear el por qué no puedo hacer este proceso automatizado y que me genere, ¿vale? El documento de presentación y solo lo tenga que revisar, ¿vale? Porque pensar que al final, siempre lo decimos, son, bueno, o sea, el concepto de copilot, ¿vale? Son ayudas o asistentes, ¿vale? Al humano. No estamos buscando reemplazar al humano. Estamos siempre buscando potenciar, porque al final la inteligencia artificial generativa también produce errores, aunque cada vez los estamos minimizando más, pero son capaces de producir errores. Entonces, siempre tiene que haber un piloto, ¿no? La persona que aumente esas capacidades, ¿vale? Y bueno, estábamos viendo un poco los últimos casos de uso. Esta ya es algo antigua, han salido DALI 3, pero pensar en todo lo que se puede hacer, ¿vale? En optimización de tickets, extracción de tags, ¿vale? Principales de un texto, es decir, asignación y verificación. O sea, hay 1000 casos de uso que seguramente os puede cuadrar dentro de vuestra organización y que realmente la potencia no solo es decir, hago la parte del summarize o hago, sino realmente decir, de ese design thinking que os comentaba, ¿no? Esa forma de pensamiento, ese marco ligero del cómo lo exploto, ¿vale? Para
que todos los casos de uso que tengo realmente puedan ser planificados de una forma transparente. Y ese sería, es el paso, ¿no? Que da un punto superior. Y unido a esto, ¿vale? Nos Pues quedaría ya, con... Dime. no, pues eso que digo que esto sí o sí a esto, Ya. Borja, hay que darle un enfoque seguro, Sí, ¿no? sí, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? No todo es posible, siempre lo he dicho, o sea, y hay que tener las cosas bien o con mucha lógica, ¿vale? Y cuando digo con mucha lógica, nos llegan muchas peticiones, nos están llegando muchas peticiones sobre todo de muchas juntas directivas de organizaciones, y tenemos que dar un envoltorio acorde, ¿vale? Con un envoltorio acorde es muchas veces se mueven por todo lo que le implica, ¿no? La nube de Azure y OpenAI, tener esa posibilidad de saber dónde está residiendo el dato, olvidarte de problemas legales, tener todo el ejemplo de que ya tenía la seguridad de que todo lo que utilizases con OpenAI en Azure no era reutilizado para el reentrenamiento del modelo. Todo ese tipo de cosas así que muchas veces a las organizaciones y a la gente de legal le preocupa y te hacen moverte o te empujan a moverte, nos encontramos un poco con esa parte de seguridad. Y nos hemos encontrado con muchos casos de uso, ¿vale? Para explotar las juntas directivas y luego nos olvidamos de la seguridad. O sea, es decir, y tiene que ser todo acorde. O sea, es decir, la seguridad, ¿vale? Tiene que ser un punto central y obligatorio dentro, ¿vale? De nuestra arquitectura. No solo es construir la solución, ¿vale? En este caso, ¿no? De OpenAI o de inteligencia artificial, sino que tiene que estar todo el contexto securizado para que realmente no haya fallas de seguridad, ¿vale? Ni fallas de mentales, ni ningún tipo de pérdida de información, ¿vale? Entonces, pensarlo siempre, tenerlo siempre presente, o sea, no solo es hacer una POC y empezar y hacer la otra organización, es buscar un cloud, ¿vale? Que tenga esa capa de seguridad que te permita no exponer tus servicios, no exponer tus datos, que te permita tener al final una capacidad de cruzada de seguridad, que te permita realmente crecer, escalar. Entonces, es como los pasos básicos, ¿no? O sea, un poco por hacer recap, el llegar, estar en la nube. Segundo, ya haber encontrado ese punto de discovery. Tercero, tener esa parte de pensamiento. La parte cuarta, ¿no? De encontrar qué caso de uso es el que primero quieres tratar, ¿no? Y por último, aplicar esa seguridad para que todo tenga un sentido, ¿vale? Bueno, por último, no, porque todavía, bueno, esta es la parte de los principios éticos, ¿no? Que Microsoft dice que deben guiar la inteligencia artificial y que entiendo que también están súper presentes, pero está la parte ya de ponernos realmente manos a la obra y explotar e integrar todo ese potencial de la inteligencia artificial con otras herramientas. Sí, al Entiendo que aquí final también hay que tener algunas cosas en cuenta en esta fase. es muy importante, ¿vale? O sea, es un poco el resumen de todas, ¿vale? Tenemos que ver cómo adoptamos, ¿vale? La IA. Y yo creo que esa es una parte fundamental, ¿vale? O sea, no llega a ser un gobierno como tal puro y duro, ¿vale? O sea, pero sí tenemos que tener un poco identificado cuáles son las líneas de negocio, ¿vale? Que va a marcar realmente cuál es la estrategia a seguir, ¿vale? Decidir qué casos de uso vamos a poner a partir de tener esos casos de uso y ese mapa de estrategia, decidir, oye, vamos a ir a juntarnos con negocio a ver cuáles son sus necesidades, acordado de ese design thinking, ¿vale? Tú puedes tener una necesidad muy clara en tu cabeza y luego que realmente en tu organización no la use nadie. Entonces, una vez que sé cuál es mi línea de negocio, vamos a hablar con las personas, ¿vale? Y que las personas digan cómo lo podemos hacer el día a día mucho más fácil para aumentar su productividad. Y una vez que tengas elegido un caso de uso, decir, venga, pues vamos a resolverlo. Vamos a pensar, ¿vale? Si realmente se puede resolver, ¿vale? Vamos a intentar pensar en cómo es la mejor solución, ¿vale? Y vamos a empezar a implementar una POC, ¿no? Y llevarla a cabo. Y que realmente se empiece a tocar. Y bueno, aquí nosotros, ¿vale? Siempre la suelo poner, ¿vale? Hago el spoiler, ¿no? De cómo imaginamos, ¿no? Ese asistente de compañía, ese asistente de organización, que es al final una explotación multicanal, ¿vale? Que podamos al final conectarlo mediante plugins a todo nuestro silo documental, que nos sirva como base de conocimiento, que nos sirva de explotación al vuelo de documentos, que nos permita automatizar procesos, que realmente podamos tener capacidades aumentadas de personas y que realmente, ¿vale?
en el último punto podamos tener una fachada y una apificación, ¿vale? Que nos va a facilitar la vida de todos. Claro, porque en principio hasta aquí llegarían los pasos que tenemos que seguir, como hemos dicho, para ajustarnos al título de esta sesión y decir 7 pasos para sacar partido a la inteligencia artificial. Pero nosotros habíamos prometido un tip extra que está ya avanzando nuestro amigo Borja, o un consejo más que un tip, ¿no? Que se resume, mejor dicho, con esta palabra apificación, y que a mí me gustaría que pues eso, te detuvieras un poquito aquí también, Borja, y nos dijeras por qué es bueno añadir este elemento a todo el proceso. Bueno, o Cristina, quien de los dos considere. Aquí, Laura, si nos dejas a Borja y a mí hablar de apificación, nos da para un webinar completo. No, en serio, pues no, pues esto otro día, yo, si queréis otro día, ¿eh? Pero hoy hay que hacerlo, ahora hay que hacerlo breve, que ya estamos acabando. A ver qué me contáis. Básicamente, lo que tratamos es de tener una fachada en nuestros sistemas que nos permitan, de forma gobernada y controlada, interconectarnos a través de APIs. Apificar una compañía es hacer que todo el que tenga que desarrollar una API sepa cómo tiene que hacerlo y tenga una guía para hacerlo de forma correcta. Y además, a nivel de compañía, que haya un gobierno sobre todo lo que se está haciendo a nivel de APIs, que podamos definir por adelantado cómo esas APIs tienen que trabajar y cómo queremos tener sobre ellas un ciclo de vida, unas buenas prácticas, una documentación, un manual de construcción, etc. En resumen, apificar es tener un control sobre todo lo que esté pasando a nivel de APIs. Y otro día te contamos con mucho más detalle Vale, otro todo día. lo que consiste. Es más, el último dato, es más, tener en cuenta, ¿vale? Que para todo lo que nos está empujando Copilot, ¿vale? Que va a aparecer el 1 de noviembre, si no os habéis enterado, os lo digo, se adelanta 3 meses. Por cierto. Hay una forma de crear plugins si tú tienes API REST, que es introduciendo un manifiesto. Entonces, es fundamental, porque si no, van a ser vuestros usuarios de la organización los que os van a empujar a apificar, ¿vale? No va a ser realmente, ya no solo una línea de estrategia, sino que vais a encontrar, ¿vale? Realmente que el usuario de vuestra propia organización va a querer utilizar los copilots de Microsoft si se lo proporcionáis con vuestros datos, no con lo que haya por ahí. Entonces, creo que es fundamental. Entonces, si además esto es una ola que nos va a llegar a todos, antes además de lo que pensábamos, lo inteligente es que la ola nos pille ya preparados, y hablaba también Cristina de adelantarnos en la apificación y adelantarnos a la competencia, ¿no? Para que podamos coger esa ola con ventaja y... Eso es. Fundamental. La ventaja Fundamental. competitiva proviene de la innovación. La inteligencia artificial a día de hoy nos ayuda a mejorar procesos y a tomar mejores decisiones. Y aquellos que toman mejores decisiones van a ser líderes. Hay un informe de Capgemini que dice que para 2025 casi el 30% de los ingresos vendrán de servicios inteligentes. La inteligencia artificial será clave para impulsar esa innovación y esa competitividad en todos los sectores. En Encamina ya estamos trabajando con inteligencia artificial en nuestros clientes. Tenemos clientes en sector de alimentación, tenemos clientes industriales, tenemos aseguradoras, estamos haciendo proyectos para el sector educativo y creo que es clave estar ahí. Quizá como parte final dejaros una reflexión, ¿no? Sobre, bueno, Andrew, que tiene un apellido impronunciable, se le considera el padre del Deep Learning. Y lo que él decía es que en el pasado había CEOs de las grandes compañías americanas que consideraban que cuando llegó Internet, ojalá hubieran estado ahí antes, ¿no? Andrew considera que dentro de 5 años habrá CEOs, muchos CEOs de muchas compañías que también estén pensando, ojalá hubiera estado antes construyendo esa estrategia de inteligencia artificial. Pues bueno, son muchos pasitos los que hay que ir dando. Ya lo estamos viendo, hay que ir dándolos con seguridad, pero también sabiendo que pisamos terreno firme, ¿verdad? Y efectivamente lo inteligente parece adelantarnos a estos procesos, pero hay que hacerlo si se puede, pues de la mano de un partner de confianza que os pueda guiar y que os pueda acompañar. Y si además así conseguimos ser pioneros en la competencia, ¿no? Pues esta ventaja que tendremos, desde luego. Pues decir a todos los que nos estáis viendo que nosotros estamos aquí precisamente para eso, para ayudaros, que hoy hemos tenido aquí una pequeña representación de nuestro equipo con Borja y con Cristina, pero que hay todavía más equipo detrás para ayudaros a iniciar este caminito.
Así que nada, quedamos a vuestra disposición. Podéis contactar con nosotros a través de todos estos canales y esperamos volver a veros muy pronto a todos. Adiós. Gracias, Borja. Gracias, Cris. Gracias. Chao, Hasta gracias. luego.